Solo digan que fue corrupta. La presión de Trump para que el Departamento de Justicia deslegitimara las elecciones. Documentos oficiales entregados a una comisión del Congreso indican que el presidente trató de involucrar al departamento en su estrategia para revertir su derrota ante Joe Biden y que en esa labor contaba con la ayuda de congresistas republicanos. Después de las elecciones que perdió ante Joe Biden en noviembre de 2020, el entonces presidente Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que declarara que el proceso había sido corrupto, como parte de su campaña para deslegitimar el resultado y para la que contaba con aliados republicanos en el Congreso. Aunque el señalamiento era conocido, ahora está respaldado por documentos oficiales del departamento enviados al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes que investiga los esfuerzos de la pasada administración para revertir el resultado de las elecciones y a los que tuvieron acceso varios medios. The New York Times fue el primero en presentar la información. Solo digan que la elección fue corrupta. Dejen el resto a mí y a los congresistas republicanos, habría dicho Trump durante una llamada telefónica el 27 de diciembre con el fiscal general encargado Jeffrey Rosen y su segundo Richard Donoghue, de acuerdo con los apuntes que este último tomó de la conversación. Trump quería que el departamento cambiara su opinión de que no había habido problemas con el proceso, como dijo antes de dejar el cargo de fiscal general William Barr, y dejara sembrada la duda sobre la legitimidad del triunfo de Biden, que por aquellos días la campaña del presidente estaba desafiando en varias cortes del país sin que al final alguna le diera la razón. De acuerdo con el recuento de Donoghue, él le dijo al presidente que el Departamento de Justicia no tiene el poder de cambiar el resultado de unas elecciones, a lo que Trump habría respondido que no esperaba eso. La entrega de las notas de Donoghue al Congreso es una inusual decisión del departamento que suele proteger las comunicaciones de los funcionarios de alto rango con el presidente, en parte para evitar el precedente de que esas conversaciones de asesores del primer mandatario sean hechas públicas por gobiernos posteriores. Circunstancia extraordinaria. Pero en este caso el departamento determinó que al ser una investigación sobre la presunta conducta inapropiada de que un presidente se trata de una circunstancia extraordinaria. De acuerdo con las cartas que recibieron Rose, Donoghue y otros en las que se les informaba que podían ser citados a declarar ante la comisión parlamentaria. El argumento es que el privilegio ejecutivo del que suelen gozar los presidentes para proteger sus comunicaciones con sus asesores es una protección para beneficiar al país y no al individuo que ejerce la presidencia, menos cuando se trata de una persona que está promoviendo una agenda personal que no tiene que ver con sus funciones de gobierno. Estas notas manuscritas muestran que el presidente Trump directamente instruyó a los más altos funcionarios de la agencia legal de nuestra nación a tomar pasos para derogar unas elecciones libres y justas en los días finales de su presidencia, dijo en un comunicado la presidenta del Comité de Supervisión, Caroline Maloney. El esfuerzo de Trump por convencer a que otros republicanos respaldaran sus infundados reclamos de fraude incluyó llamadas de presión a los gobernadores y autoridades de Georgia, Michigan, Nevada y Arizona, estados donde el aspirante a la reelección perdió ante Biden. Mucha de la investigación que usted está obteniendo es falsa. Hemos visto los argumentos y no se sostienen, dijo Donoghue, según el recuento de sus notas en referencia a las decenas de investigaciones y cientos de entrevistas realizadas por el departamento. En el caso de Michigan, los altos funcionarios le aclararon a Trump que el margen de error en el conteo de las boletas electorales era de 0,0063%, considerando estadísticamente insignificante, y no 68% como afirmaba el presidente. También le informaron que no había pruebas de que un empleado electoral en Pensilvania había alterado boletas, como afirmaba una teoría conspirativa, o que hubo un fraude en el condado de Fulton, en Georgia,
Como respuesta, Trump minimizó los hallazgos de los investigadores del departamento y dijo que la gente que dice que la elección no fue corrupta es corrupta. Idiota. La pelea entre Pelosi y los republicanos por la vuelta de las mascarillas al Capitolio llega a niveles infantiles. Kevin McCarthy asegura que la decisión no se basó en la ciencia, sino en un trabajo publicado en India. La variante Delta del coronavirus ha forzado a reimponer controles preventivos en la Cámara de Representantes, como el uso de la mascarilla, y en el proceso ha agudizado las tensiones entre los líderes del Partido Republicano y Demócrata, ya tensas por sus diferencias sobre cómo investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero. La discusión ha alcanzado niveles juveniles entre las partes. Entre los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes ha caído mal la nueva recomendación del médico del Congreso, cuyo consejo acató rápidamente la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de exigir el uso de mascarillas dentro del recinto, antes al repunte del coronavirus y algunos contagios recientes en el Capitolio. El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, argumentó que la decisión no se basó en la ciencia, sino en un trabajo no revisado por pares publicado en India, ante lo cual Pelosi le dijo: «Idiota». No se conoce el estudio al que se refieren los republicanos en el que supuestamente se basó la decisión. «Es un idiota», dijo Pelosi a su salida del Capitolio cuando un periodista de NBC News que le preguntó sobre el tema. Con anterioridad, la líder demócrata dejó claro que la orden del uso de mascarillas compete al médico del Congreso y que ella no tenía nada que decir al respecto, solo que la respetamos. Durante una conferencia de prensa posterior, Pelosi se negó a repetir el calificativo, pero sí criticó la postura de McCarthy. Decir que usar una máscara no se basa en la ciencia, creo que no es prudente. Ese fue mi comentario, y eso es todo lo que voy a decir al respecto, añadió. El Dr. Monahan explicó que la medida se toma en la Cámara de Representantes, aunque no en el Senado, por sus peculiaridades, ya que aunque Washington, D.C. no tiene una incidencia tan alta como otras ciudades, en el Congreso confluyen cientos de personas que vienen cada semana de reunirse con otras, y que interactúan de forma cercana entre ellos. McCarthy, por su parte, pidió a Pelosi que diera respuesta sobre esta medida. Ella es tan brillante. ¿Puede decirme dónde cambia la ciencia en el edificio entre la Cámara y el Senado?, preguntó el representante con ironía. Protesta republicana. Muchos congresistas republicanos se niegan a usar la protección en la sede de la Cámara durante las votaciones matutinas y finalmente pidieron que se levantara la sesión tras rechazar varios intentos del personal y demás congresistas para que se pusieran las mascarillas. Para el representante Chip Roy, republicano de Texas, los congresistas deberían centrarse en la seguridad fronteriza y no en el tema de las mascarillas. Esta institución es una farsa. Deberíamos levantar la sesión y cerrar el lugar, declaró citado por The Washington Post. Por su parte, la representante por Colorado, Lauren Boebert, tomó la mascarilla que un demócrata le entregó y la dejó caer al suelo, según varias personas que hablaron con el Post bajo anonimato, aunque la oficina de la congresista asegura que ella solo deslizó el cubrebocas sobre la mesa. Según Boebert, las mascarillas, más que una medida de protección, son un símbolo del autoritarismo. Mascarillas permanentes, estado de emergencia permanente, control permanente. Esto va a seguir hasta que el pueblo estadounidense diga basta. Los tiranos no están aflojando, escribió en Twitter. La petición del médico del Capitolio, la oficina de Monahan restableció el mandato de mascarillas en todos los edificios y oficinas de la Cámara de Representantes para evitar la propagación del virus, a través de un memorando enviado por correo el martes por la noche y que Pelosi hizo oficial la mañana del miércoles. Según el memorando, el médico está tomando esta decisión basándose en la nueva pauta de los CDC
y su aplicación para un lugar como el Capitolio, en el que miles de personas viajan de todo el país y se juntan cada semana. Tras recibir este correo, McCarthy tuiteó que esta decisión de volver a imponer las mascarillas es una decisión evocada por funcionarios de un gobierno liberal que quieren seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua. Este miércoles, los republicanos se reunieron con el médico del Congreso para expresarles su inconformidad con la medida. El encuentro duró aproximadamente una hora y los republicanos se fueron sin estar convencidos de los argumentos de Monahan. Muchos repiten las palabras del líder, asegurando que la ciencia en la que se basa esta medida es un artículo de la India que ni siquiera pasó la revisión por pares. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha repetido que la agencia revisó las investigaciones sobre los brotes en Estados Unidos para tomar una decisión.